Bien, la logística del abastecimiento. La logística tiene que ver mucho con el tipo de producto que estamos ofreciendo, el tamaño de empresa, el mercado proveedor, el mercado comprador, la estructura de comunicación, regulaciones ambientales, gubernamentales, de cultura. Por ejemplo, no es lo mismo una gestión logística de una empresa de comida, donde su producto ofrecido es obviamente el alimento para llevar. El tamaño de empresa generalmente es relativamente pequeño en relación a su mercado, y de alguna manera su mercado proveedor serán todos los, por ejemplo, supermercados, mercados populares, etcétera, que proveen a este tipo de empresa, ¿no? Y su comprador será seguramente individual en el caso del consumo de la comida. La estructura de comunicaciones tiene que ver, por ejemplo, en cómo pide el producto, si es para llevar, si es que utilizan redes sociales, etcétera, y de alguna manera las regulaciones gubernamentales, en el caso de la alcaldía, que regulen, por ejemplo, el expendio de comida, ¿no? Y mucho va a depender también de la cultura. No es lo mismo una empresa de comida rápida que esté en el mercado A que en el mercado B, un mercado donde exijan cantidad y otro mercado donde exija cantidad, ¿no? De alguna manera, entonces, estas actividades logísticas son distintas en el caso de un supermercado y de un taller. Generalmente, la gestión logística de alguna manera ayuda a que se planifiquen esta adquisición, por ejemplo, de inventarios y obviamente su distribución, ¿no? La gestión logística entonces trata de mejorar este proceso de compra y venta, ayudando principalmente a la satisfacción del cliente e integrando toda aquella cadena del suministro que significa, por ejemplo, comprar, ¿no? Comprar, producir y vender. En el caso, por ejemplo, de comprar materias primas, materiales, se debe planificar, por ejemplo, las compras, ¿no? Se debe hacer o producir en relación al pedido, por ejemplo, ¿no? Y se debe de alguna manera controlar, actuar, si quieren, en el uso de estos materiales, ¿no? Dentro de ello, entonces, la gestión logística es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque hace que la empresa, desde el punto de vista del manejo de estos inventarios, sea mucho más productiva. Estas actividades logísticas tienen que ver mucho con que hoy en día la actividad de almacenaje agrega un valor para el cliente, un valor agregado, entiéndase por valor agregado, aquello que va a dar la unidad, por ejemplo, de almacenes más allá de lo que es la prestación propia del servicio, ¿no? El servicio de almacenaje en este caso. Entonces, por ejemplo, el entregar al cliente el producto sí tiene que ver con un valor agregado que de alguna manera va a ser parte de este valor agregado de la actividad logística, ¿no? Si bien la actividad logística es lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? El proveedor nos abastece, se produce y se distribuye al cliente. La actividad logística es mucho más importante. Y dentro de ello el almacén, ¿no? El almacén es una de las actividades de soporte de esta gestión logística dentro del punto de vista, por ejemplo, del propio almacenamiento, es decir, saber guardar bien el producto, el manejo de materiales en esta cadena logística, desde la compra hasta la distribución, ¿no? El abastecimiento, obviamente, el saber embalar, el saber empacar el producto, el que existe una información real, si quieren, en cuanto a la existencia del producto y la cooperación a los otros departamentos como el departamento de producción. Esta agregación de valor entonces por parte de los almacenes hace que la gestión empresarial también tenga un valor agregado. Por ejemplo, en el caso de la logística, el que el cliente no tenga ningún reclamo en su pedido ya le está agregando el valor agregado, la unidad de almacenes, a la gestión empresarial. Cero reclamos, por ejemplo, ¿no? Es importante entonces entender que en esta actividad logística hoy se deben hacer bien las cosas, ¿no? Un concepto muy de moda que está hoy en la administración son las buenas prácticas, en este caso buenas prácticas del almacenaje, ¿no? Es decir, el almacenamiento del producto dentro de la logística del abastecimiento debe ser de la mejor forma, ¿no? Dentro de ello entonces estas buenas prácticas nos dicen que el almacenamiento desde la compra hasta la entrega al cliente tiene que ser hecho de mejor manera, ¿no? Y eso significa buenas prácticas. El concepto de buenas prácticas básicamente dice que buenas prácticas es el conjunto coherente de acciones
que han rendido bien o incluso un excelente servicio, ¿no? Dentro de ello, entonces, las buenas prácticas del almacenamiento son normas, ¿no? Dentro de la gestión logística, como la importación, la distribución de productos. Las buenas prácticas del almacenaje son procedimientos, ¿no?, operativos que hacen las empresas dentro de lo que es la gestión del resguardo, la distribución, la preparación de pedidos de los almacenes. Básicamente, entonces, las buenas prácticas del almacenaje es almacenar apropiadamente, ¿no? Es decir, acondicionar, equipar, organizar, delimitar todo el transcurrir del producto, del bien, desde la recepción, el almacenamiento y la distribución. Eso es entonces buenas prácticas del almacenaje, almacenar apropiadamente, ¿no? Dentro de ello, entonces, las operaciones logísticas del almacén, como la distribución, la documentación, la atención de reclamos, etcétera, también tienen que ser influenciadas por las buenas prácticas del almacenaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso del almacenamiento, que existe una buena ubicación, que el tamaño del almacén sea el correcto, que el resguardo esté diseñado, que exista un equipamiento que de alguna manera facilite el manejo de este tipo de inventarios, etcétera, y que exista, por ejemplo, técnicas de almacenamiento. La gestión del almacenamiento, entonces, sí es importante debido a que entendemos por gestión al conjunto de operaciones que se realizan para dirigir o administrar un negocio o una empresa. Eso es gestión. Dentro de ello, entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de que esas operaciones, ese conjunto de operaciones, debe ser eficiente, eficaz, efectivo, económico, de calidad, de calidez, de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que el almacenaje tiene que de alguna manera cumplir con su objetivo de resguardar, pero no solamente resguardar, sino que ese resguardo esté bien realizado, vamos a ser eficaces, y que ese resguardo sea, por ejemplo, inclusive para facilitar el manejo de los inventarios. Entonces estamos siendo mucho más efectivos, ¿no? El saber, por ejemplo, codificar los inventarios, el saber etiquetar los inventarios en cuanto a las características, etcétera, de alguna manera va a hacer que, que se reduzca por lo menos las pérdidas por cumplimiento de fecha, por ejemplo, de vencimiento de productos. Eso significa que el que hagamos bien las cosas, estamos haciendo que esta unidad de almacenes de alguna manera ayuda a la economía de la empresa, ¿no? El hecho de que respondamos a un cliente con cero fallas, no exista devoluciones, y que de alguna manera informemos a contabilidad lo correcto, por ejemplo, de los inventarios finales, iniciales, etcétera, de alguna manera también está cumpliendo con este concepto de calidad dentro de lo que es la gestión del almacenamiento, ¿no? Y la calidez, que significa que hay que entender que la unidad de almacenes es una unidad que trabaja con personas, y dentro de eso hay que de alguna manera considerar, por ejemplo, la salud de esas personas en el movimiento de carga, por ejemplo, ¿no? Y eso significa que la gestión de almacenes también debe tomar en cuenta este principio de calidez. Y finalmente la inteligencia, ¿no? Saber, por ejemplo, cuándo comprar un producto, cuándo almacenar, cuándo no estocarse, etcétera. Ya estamos utilizando la inteligencia en la gestión del almacenaje, ¿no? Un almacén, entonces, debe ser un proyecto de inversión. Las empresas dentro de lo que es la dirección, deben de alguna manera invertir un poco más, si quieren, en esta unidad de almacenes, porque dice la unidad de almacenes es clave, hemos visto en el concepto de la gestión empresarial, ¿no? De alguna manera, entonces, hoy en día el concepto de almacenaje ya no es solamente el control de inventarios, sino hoy tiene que ver con también la administración de inventarios, que ya son conceptos que van más allá de solamente el control, como por ejemplo el cálculo del mínimo máximo del producto, ver el coste de almacenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, entonces, las empresas hoy tienen retos, ¿no? Un reto de hacer que este movimiento de almacén sea de la máxima rapidez, pero al menor costo operacional. Y la pregunta será, ¿cómo lo hago entonces, no? Dentro de ello, entonces, la gestión del almacenamiento hoy tiene que ver con utilizar unos conceptos modernos, así llamémosle, para de alguna manera aplicarlos en esta gestión del almacenaje.